Hola chicos, muy bienvenidos a una nueva clase. La clase pasada analizamos un poco el comienzo de la modernidad y la duda metódica como aquella que produce un giro hacia el sujeto, una época en la que también se va a poner el acento en lo que es la razón, surge en la idea de progreso como un progreso indefinido y la educación entonces va a tomar el rol de ser la que va a estar encargada de contribuir a esta causa. Hoy vamos a analizar un texto de Pablo Pinú que se encuentra dentro de un libro que se llama La escuela como máquina de educar y el texto que vamos a analizar de él se llama ¿Por qué triunfó la escuela? O la modernidad dijo esto es educación y la escuela respondió yo me ocupo. Pablo Pinú es doctor en educación, profe titular de la cátedra Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana en la UBA y se puede decir que tiene una gran cantidad de libros, una gran cantidad de escritos. Entonces, para Pinú, en el texto ¿Por qué triunfó la escuela?, nos comenta que el pasaje del siglo XIX al XX va a estar marcado por la expansión de la escuela como forma educativa hegemónica. ¿Y por qué se expande? Bueno, se expande principalmente porque empieza a ser obligatorio. Ahora bien, todo este fenómeno va a llevar a muchos análisis. Vamos a ver algunos. Como ya habíamos mencionado, la obligatoriedad va a llevar a la explosión matricular. Todos se van a empezar a educar. También esta educación va a sostener cierto carácter hegemónico como un aparato disciplinador en donde las clases hegemónicas van a inculcar también su ideología. Esto es lo que algunos analizan, ¿no? También se va a empezar a concebir al que no está escolarizado como un estigma bastante degradante. Otros consideran también que la escuela va a ser la encargada de llevar adelante la metáfora del progreso de la modernidad y también que todos los hechos sociales van a ser explicados como los triunfos de la escuela o los fracasos de la escuela. Entonces, son varios los análisis que se realizan a la hora de ver por qué surge la escuela, por qué la escuela históricamente se ha convertido en lo que es hoy, pero ¿qué es lo que nos dice Pinú? Dice, bueno, todas estas teorías que se están presentando apuntan a fenómenos que son extraescolares, al capitalismo, al imperialismo, a la meritocracia, al ser un aparato disciplinador, etc. Con lo que se podría explicar el porqué de la escuela. Pero ahora lo que él se va a preguntar es, si bien ya sabemos más o menos por qué o en qué instancia surge, ¿cómo se explica que si bien los contextos cambian, aún así la escuela resista? ¿Qué es lo que nos responde Pinú? ¿Por qué el texto escolar, por qué la escuela resiste? ¿Por qué a pesar de todos los cambios la escuela resiste? Y Pinú nos dice, bueno, quizás porque la eficacia de la escuela no está en su exterior, sino más bien en su interior. Y bueno, es por ende que nos dicen que los educadores modernos todavía les resulta muy difícil ver a la escuela como algo que no esté fundido dentro del pasaje educativo, lo que probablemente sea la mejor prueba de una construcción social como producto de la modernidad. Entonces, su hipótesis es la consolidación de la escuela moderna como forma hegemónica se va a dar y se hizo porque fue la escuela la que se hizo cargo de la definición moderna de la educación. Y esta educación entonces es el fenómeno típico de la modernidad. En este apartado, el autor nos muestra algunas piezas que se fueron ensamblando para generar la escuela y que ésta se va a ir también reordenando en el campo educativo.
va a comenzar a comentarnos más o menos cómo está formada la escuela, qué sería la escuela, cómo son los momentos que hay en la escuela, tanto desde las formas tradicionales como hasta ahora. Y nos dice, bueno, que hay cierta homología entre la escolarización y los procesos educativos, ya que la escuela se formó mediante operaciones de negociación y oposición con otras formas educativas presentes. Por ejemplo, va a adoptar algunas prácticas previas o contemporáneas, como la catequesis y la formación laboral, pero va a desaparecer otras, como por ejemplo la de los ritos de iniciación y de transmisión cultural antes de la llegada de los europeos. Entonces seguimos viendo ese carácter, ¿no?, de progreso que se supone que hay que continuar y hay que seguir. También nos habla de la matriz eclesiástica. La escuela va a ser un poco heredada también del concepto de los monasterios en su condición de espacio educativo total, ¿sí? Se construye entonces desde una separación. Ahora bien, también se produce una cierta regulación artificial del tiempo y de todo, porque se reelabora el dispositivo de encierre institucional heredado del monasterio, y esto tiene que ver con la regulación de las tareas. Van a tener un calendario escolar, por ejemplo, que va a estar aislado quizás de lo que pasa en el exterior o en la comunidad. Por ejemplo, en las escuelas rurales tienen un periodo o tienen un calendario que por ahí no se ajusta o no está medido a, por ejemplo, prácticas locales como los periodos de siembra. Entonces, ahí vamos viendo y analizando algunas cosas de la educación y la escuela, obviamente. La escuela va a hacer un uso específico del espacio y del tiempo. Entonces, ustedes van a ver en las escuelas, por ejemplo, se diferencia claramente entre los espacios de trabajo y de juegos. Cuando se toca el timbre, entonces ya pueden salir, pueden distenderse, pueden ir al kiosco, los espacios de comer, los espacios de estudiar, los espacios de hacer las actividades, los espacios de hacer educación física. O sea, va diferenciando y va poniendo todo dentro de un cierto espacio y todo dentro de un cierto tiempo. También habla acerca de la pertenencia a un sistema mayor. La escuela, como ustedes saben, no es cada escuela hace lo que quiere o cada escuela pone un aparato nuevo a disposición. No, simplemente cada escuela es un nudo en la red del sistema educativo, en donde las regulaciones de la escuela provienen de afuera. Esto que provenga de afuera quiere decir que proviene, por ejemplo, de decretos, reglamentos, circulares, que ustedes seguramente en este último periodo lo estuvieron viendo bastante. Bueno, pero tiene que ver con esto, porque muchas de las decisiones no las toman la escuela, la institución, sino que se adecúan o las toman en parte a lo que viene, por ejemplo, de nación o lo que viene de provincia. Entonces la escuela no es algo apartado, sino que forma parte de un sistema mayor. Lo mismo los docentes, nosotros no podemos hacer lo que querramos, sino que tenemos que llevar y hacer más o menos lo que nos van indicando también. También se puede considerar como un fenómeno colectivo, ya que para construir el poder moderno se tuvo que construir saberes que permitan coaccionar sobre el colectivo. Estos famosos contenidos mínimos, lo que se tiene que saber, pero sin anular todo la actuación sobre cada uno de los individuos en particular. Hay cierta constitución del campo pedagógico y su redacción a lo escolar. El cómo enseñar se va a volver entonces objeto de una nueva disciplina que va a surgir, que es la pedagogía, entre los siglos XVIII y XIX. Entonces lo pedagógico se reduce exclusivamente a lo escolar. También la formación de un cuerpo de especialistas dotados de las tecnologías específicas, dotados de los conocimientos específicos, y es ahí donde asumen el rol los docentes, a los cuales se les va a otorgar el monopolio de los saberes, permitiéndolos diferenciarse de otras figuras sociales. Estos fueron moldeados en instituciones específicas fundadas dentro del propio sistema educativo.
la figura del maestro en ese entonces era muy importante, pero después va a ir cambiando, los tiempos van a ir cambiando y lamentablemente la figura del maestro sí ya no es como en esa época. También detrás del maestro, detrás del docente, se lo toma como cierto ejemplo de conducta, ¿no? Como una conducta de vida. Entonces el docente debe ser ejemplo, perdiendo su vida privada, quedando expuesta a sanciones laborales. Esto me hace acordar a una docente que había, no me recuerdo bien si en Estados Unidos o en Inglaterra, que se habían filtrado algunas fotos de ella que tenían que ver con índole sexual. Y bueno, entonces es como que el docente, digamos, ya no puede salir vestido de tal manera, ya no puede tener determinadas diversiones. Es como un ejemplo de conducta, ¿no? También se realiza una especial definición de la infancia. Recuerdo que con Rousseau nosotros habíamos visto que antes de Rousseau no se consideraba o no se diferenciaba a los niños de los adultos. Iban vestidos iguales y la educación era como si fuera para personas mayores. No tenían en cuenta que eran pequeños porque no existía la categoría de infante. Entonces, acá en la modernidad, la infancia va a empezar a ser caracterizada desde posturas negativas, si bien diferenciándola de la adultez, pero la diferencia por su incompletud, lo cual tampoco está muy bueno. También se llega a establecer cierta relación que resulta inmodificable, asimétrica entre los docentes y los alumnos. Y ahí caemos en esto de que el docente tiene el conocimiento y el alumno no lo posee. Entonces, en este proceso pedagógico jamás será visto como igual y va a tener siempre el menor, será menor siempre respecto del otro miembro de la díada. Entonces, vamos a ver acá que surge también esto de, bueno, el docente es el que tiene el saber que fue otorgado por instituciones escolares, que por lo tanto es el que va a impartir el saber y el alumno es esa tabula rasa que nada sabe y el cual hay que llenarle su cabecita de información y de todo lo que necesita para poder vivir en esta sociedad. Entonces, de ahí también viene esto, entonces vamos a tener un docente que sabe y un alumno que no sabe. Y muchas veces esto genera también esa pasividad en los alumnos y la actividad del maestro, pero desde un lado más negativo quizás. También la generación de dispositivos específicos de disciplinamiento. La construcción de dispositivos de producción de cuerpos dóciles, la escuela obligatoria como un mecanismo de control social, ¿sí? También el currículo y prácticas universales y uniformantes. Esta uniformidad se basó en la constitución de un conjunto de saberes considerados indisolubles, neutros y previos a cualquier aprendizaje. Los saberes elementales como la lectura, la escritura, el cálculo y religión y o ciudadanía. Entonces estos eran los contenidos mínimos que eran fundamentales. También se realiza cierto ordenamiento de los contenidos. La escuela va a recortar, va a seleccionar y va a ordenar lo que se considera que se debe impartir a los alumnos por medio de este proceso de elaboración y de concreción del currículum. También nos habla de la descontextualización del contenido académico y la creación del contenido escolar, en donde la escuela va a generar el currículum, ese currículum que ustedes ya conocen, descontextualizado de saberes de su universo de producción y de aplicación. Entonces acá el saber escolar debe ser gradual, debe poder adaptarse al alumno, ordenarse en unidades, etc. Todo esto está íntimamente vinculado entonces al funcionamiento de la disciplina. También se crea la creación de sistemas de acreditación, sanción y evaluación escolar, todo esto también para el disciplinamiento, obviamente. Entonces se acredita el conocimiento por medio de un diploma o un título que permite también al egresado el funcionamiento en el mercado laboral. Como ustedes saben, si tienen este sellito de que ustedes terminaron la secundaria, pueden ingresar a la universidad, pueden ingresar a otros trabajos donde la secundaria sea obligatoria, o sea, se forma, digamos, en algo sumamente importante.
Es así como el capital cultural institucionalizado es monopolizado por el sistema educativo, convirtiéndolo en tamiz de la clasificación social. Consecuentemente, el examen se convierte en una práctica continua e ineludible. Cuando habíamos comenzado dijimos de que había cierto tipo de discriminación, por decirlo de alguna manera, con aquellos que no estaban escolarizados. Bueno, acá lo volvemos a ver también, ¿no? Generación de una oferta y demanda impresa específica. Los libros de texto se constituyeron como un género menor de poco reconocimiento social y simbólico que responde a las reglas propias de la escuela. Casi no se detectan materiales escolares producidos por escritores consagrados, ¿sí? Por personas que se dedican a la educación. Teniendo en cuenta todo esto que venimos hablando, es que Pinu afirma que la escuela no se construyó como un fenómeno de la evolución lógica y natural, sino por una serie de rupturas y acomodaciones en su devenir. Nos comenta que el siglo XIX fue un laboratorio de pruebas de la escuela, reprocesándose el pensamiento educativo moderno, principalmente a partir del despliegue de tres grandes discursos que están puestos en esta época, que es el liberalismo, positivismo y el aula tradicional. Desde el liberalismo y sus aportes a la educación podemos ver que el fin de la educación liberal es la formación del ciudadano en un doble juego de obligaciones y derechos, y todas estas consideraciones del liberalismo van a dar lugar a que se piense al Estado como lo que debe proveer la obligatoriedad escolar, también la comprensión de la educación como un cursus honorem que permitía, por decirlo de alguna manera, la carrera abierta al talento a partir de su función monopólica de dotación de capital cultural institucionalizado. Entonces, es la escuela la que te daba a vos el papelito para que vos puedas mostrarlo y desempeñarte en cualquier lugar. El sistema educativo se convirtió entonces en una vía inestimable de ascenso social. La idea era, bueno, vos estudiás para el día de mañana no morirte de hambre. Y de legitimación de las desigualdades, en una tensión constante entre la igualdad de oportunidades y la meritocracia que ordenan sus prácticas. También marcó el camino de construcción de las naciones y el sentimiento de adscripción a ellas. Ustedes saben, la jura de la bandera, todas esas cuestiones que se hace propio en las prácticas escolares. Entonces, todo esto del liberalismo lo podemos ver en las escuelas. Con respecto al positivismo, ¿qué es lo que podemos ver o cómo va a influir en lo que es la comprensión de la escuela como la institución evolutivamente superior de difusión de la cultura, válida, obviamente, como instancia de disciplinamiento social? La cientificidad como el único criterio de validación pedagógica. Este cientificismo adoptó distintas formas y produjo diversos impactos. Recuerden ustedes que el positivismo siempre está con el tema de la validación y la ciencia como único conocimiento, dejando por ahí por fuera un poco el tema de las ciencias sociales. Realización de una serie de reducciones para la comprensión del hecho educativo. Todo problema educativo era, en última instancia, un problema de un sujeto que aprende, y las posibilidades de aprender de este sujeto estaban determinadas por sus genes, su anatomía o su grado de evolución. Algo completamente, bueno, loco de pensarlo, ¿no? De esta forma se podía establecer desde el comienzo quiénes triunfarían en el terreno educativo y quiénes no tendrían ningún tipo de esperanza. Esta reducción interpelaba a los sujetos sociales excluidos como productos de enfermedades sociales o como expresiones de deficiencias provenientes de la razón de la raza de origen. Bueno, esto es bastante polémico, y como ustedes saben, en la escuela también pasó esto. Continuando con el positivismo, también vamos a ver esta pelea por el establecimiento de un currículum que sea completamente científico.
siempre ellos con la ciencia sobre todo, cuyos triunfos fueron escasos y variados. La idea de la experimentación e investigación, propugnadas como estrategias pedagógicas, se convirtió en una repetición mecánica por parte de los alumnos de los pasos científicos para poder llegar entonces a los fines y los resultados predeterminados, sin la posibilidad de variación ni de construcción de nuevos saberes. Por último, llegamos a lo que es el aula tradicional, en donde se le va a dar al docente cierto lugar que va a ser bastante privilegiado en frente al alumno, en donde también se van a privilegiar algunos procesos intelectuales, en donde se va a considerar a los cuerpos como cuerpos que tienen que ser controlados, reticulados y moldeados. También se buscaba formar la mente de los alumnos en su máxima expansión, y para ello era necesario inmovilizar los cuerpos. De ahí viene la teoría de que los chicos tienen que estar bien sentados, tienen que sentarse como corresponde, no pueden pararse, no pueden gritar, tienen una serie de cosas que se pueden y no se pueden hacer, que tienen que ver también con este tema del cuerpo, ¿no? Que ya lo vamos a ver con Foucault, cómo este disciplinamiento del cuerpo se realiza en la edad moderna y la escuela es la que lo lleva adelante. Entonces, a todo esto se le fueron sumando contemporáneo o posteriormente otros, como ser el higienismo, nacionalismo, normalismo, asistencialismo, pragmatismo, materialismo, sensualismo, etc. En donde, bueno, por ejemplo, ahí se le suma el guardapolvo blanco, por ejemplo, que tenía que ser blanco para uniformarlos a todos iguales, al mismo tiempo era blanco porque representaba cierta limpieza, pureza, y que, bueno, siempre tenía que estar blanco, bueno, entre muchas otras cosas. Entonces, en definitiva, y como ya para ir cerrando, podemos decir que el logro de los procesos de aprendizaje escolares quedó conformado centralmente por el siguiente triángulo. Por un lado, un alumno totalmente pasivo, vacío, reductible a lo biológico y a social, que se debe controlar su cuerpo y formar su mente. Esa es la ideología, ¿no?, que se tenía. Por otra parte, un docente fundido en el método, reducido a ser un robot enseñante. Por otra parte, los saberes científicos acabados y nacionalizadores. Por último, y ya para dar el cierre, me parece que es muy interesante poder leer un poquito lo que fue la conclusión de Pinu, a la conclusión que él llegó luego de todo este recorrido que nos hace acerca de la escuela como este proyecto moderno. Y me parece que es muy interesante hacerlo, así que los copié una partecita acá y me parece que es interesante poder leerlo. Y dice: a fines del siglo XX vivimos una crisis. Según algunos, terminan de la forma educativa escolar. Probablemente arribar a una solución no será fácil. Nuestro aporte en este trabajo ha sido pensar la escuela no como un fenómeno natural y evolutivo, sino histórico y contradictorio, como una de las tantas y no la única opción posible. Sin duda, en el contexto actual, y tiene sentido continuar con algunas de estas viejas prácticas y conceptualizaciones, pero no porque las entendamos como las únicas posibles, lectura derivada de la naturalización de la escuela, sino porque las seguimos considerando las más eficaces para lograr los fines propuestos. O en otras palabras, seguimos optando por el camello porque hasta ahora es el mejor animal y no el único que nos permite atravesar el desierto. Es así que, como conclusión, podemos decir de que la escuela, si bien con todas sus reformas, con todo lo que hemos estado viendo, con todas sus imposiciones, podemos considerar de que por ahora y hasta ahora es la mejor forma de poder educar. Ustedes hoy están viviendo algo que les hace posible quizás poder observar esto que sucede a la hora de ya no estar en ese contexto del aula tradicional, ya no estar con el docente enfrente,
sino que estar viviendo quizás otro periodo en donde la escuela se está manejando de forma distinta. Entonces, ¿cómo considerarían ustedes? ¿Consideran que la escuela sigue siendo fundamental? ¿Consideran que ese espacio del aula al que tantas veces nos hemos quejado y hoy extrañamos, es fundamental? ¿No es fundamental? Me encantaría saber qué es lo que opinan ustedes. Así que, bueno, espero sus comentarios, les agradezco y hasta acá llega la clase de hoy. Muchas gracias por su atención. Los voy a esperar en la próxima clase. Saludos, que estén muy bien, chicos.